precisa desse espírito. O Senhor precisa de você e eu. Estamos dispostos a dar nossa vida pelo reino. El Señor cuenta con usted. El Señor quiere que mi corazón, por medio de la palabra profética, se conecte con el de Él. Que no haya ninguna desconexión por causa de las cosas externas. Y que nosotros, como decía un adolescente ayer, tomemos esto en serio. Muy lleno de ella, yo voy a tener un corazón que le agrade al Señor. Entonces, este corazón, cuando el Señor venga, va a estar apto para su venida. Por encima de toda la galaxia, Dios se fijó en usted para que usted sea un conductor, para que usted sea un misionero. Dígale al Señor, yo no quiero más. Yo no quiero mañana. Irmão, nós temos que ir para a rua. Onde estão as pessoas? Onde estão os corações? Onde está a terra? E, irmãos, o trabalho nosso é muito mais difícil. É semente por semente, é um a um, é corpo a corpo. Por isso nós precisamos de muitos trabalhadores. Mas graças ao Senhor, o Senhor está nos dando tantos adolescentes. Já estão engajados, se engajando cada vez mais. Sea un colportor. 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 Muy buenas noches, amada iglesia y todos los que nos visitan en nuestro canal. Le damos gracias al Señor por una nueva transmisión de la palabra profética, la palabra ministerial que el Señor nos envía todos los viernes a esta misma hora. Damos gracias al Señor, hermanos, porque Dios es fiel. Y antes de iniciar este encargo de parte del Señor, vamos a encabezarnos, vamos a colocar esta palabra para que Dios envíe revelación y podamos nosotros practicar. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú fielmente nos envías, Señor, para nuestro cuidado, para nuestra dirección. Señor Jesús, Señor, gracias porque hoy tú nos has mostrado la importancia de la creación del hombre. Podamos nosotros también tener Señor, este sentir, Señor, este aprecio, Señor, por ese motivo que tú tuviste para crearnos, Señor. Hoy somos parte de tu plan, Señor, somos importantes en la ejecución también de ese plan y nosotros queremos estar dispuestos. Danos un corazón, Señor, dispuesto, un corazón, Señor, que haga tu voluntad. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Y bien, hermanos, entramos ya en la cuarta semana que tiene por título La creación del hombre, de este tomo que estamos disfrutando, que también tiene por título La creación del hombre. Amén. Y antes de iniciar y desarrollar el encargo de esta semana, el Señor nos llevaba a un ejemplo, nos mostraba un ejemplo, un testimonio, hermano, de una pareja, donde un hermano escuchó el encargo sobre inversionistas del reino. ¿Por qué es importante este testimonio? Porque vamos a ver cómo se conecta con el encargo que el Señor tiene para nosotros hoy. Amén. Este hermano escuchó sobre inversionistas del reino, ardió en su corazón en ese momento de participar, porque sabemos que este voto de inversionistas del reino, hermano, coopera con la predicación del evangelio, hermano, no solamente a nivel local, sino también internacional.
Y sabemos cómo el Señor está avanzando por medio de este voto, hermano. Y estas cuotas, como el Señor nos ha mostrado, son de 400,000 pesos, en pesos colombianos. Y el hermano quiso participar y no lograba marcar bien el voto porque el lapicero no le servía, no le estaba funcionando. Sin embargo, él, a pesar de que no pudo, él se comprometió con una cuota. Y aquí el punto que queremos mostrar es que el hermano no lo hizo porque le estaba sobrando estos recursos. Ni siquiera tenía los recursos para darlos de manera mensual. Sin embargo, él se comprometió, hermano, a pesar de que no le sirvió el lapicero para marcar. Por tener un corazón, hermano, un desafío para el Señor. Es decir, lo hizo por fe. Sin tenerlo, el Señor le proveyó. Cuando le proveyó, hermano, el Señor también, vea, no solamente proveyó para esos recursos, sino también mejoró su economía porque no tenía cómo hacerlo. Estaba viviendo una situación complicada económicamente, pero por creerle al Señor, el Señor comenzó a bendecirlo económicamente. Cuando el Señor lo bendijo, cooperó con la primera cuota y entendió que no era necesario, que no era suficiente. El Señor le había dado la orden para dar 3 más y aumentó. Y eso no lo empobreció, sino que al contrario, hermano, el Señor lo bendijo más, no solamente a él, sino también a su esposa, y lo subieron a 9 cuotas. Hoy el Señor, hermano, nos ha mostrado por medio de este ejemplo y este testimonio de que Él no quiere que usted y yo estemos participando, no solamente inversionistas del reino, sino en todo, hermano, lo que requiere el Ministerio de Riquezas Materiales, por lo que nos sobre. No de nuestra comodidad financiera, es decir, yo saco cuenta y si me sobró, sobre lo que me sobró, eso doy. Eso es cómodamente. Y lo hemos hecho muchas veces. Hoy el Señor quiere sacarnos de esa caja, hermano, y de verdad podamos ser aquellos que le creen al Señor, que no den, hermano, sobre lo que le sobra, sino inclusive sobre lo que no tenemos. Y el Señor va a prosperar, no solamente para ese asunto específico, sino también es una promesa, hermano, el Señor va a bendecirnos financieramente. Amén. ¿Por qué colocamos este testimonio? Porque dando inicios al encargo de esta semana, hermano, el Señor inclusive decía, esto depende de usted. Esto debe resonar en nuestro corazón, convertirnos, hermano, en ser partícipe, hermano, del ministerio de las riquezas materiales, para que la obra del Señor no pare, porque el Señor está deprisa y cuenta, hermano, con este ministerio desarrollado en nosotros. Amén. No la ofrenda allí de limosna, no la ofrenda de café, sino, hermano, ser aquellos que se derraman completamente, como el Señor nos va a mostrar ahora. Amén. Entonces, desarrollando el encargo, el Señor mostraba que Él, cuando creó al hombre, lo colocó en el huerto del Edén, porque quería, hermano, que el hombre viviera feliz y gozoso. Ese es el sentimiento de Dios. Hermano, Dios te colocó, hermano, te creó para que vivieras en su presencia, para que vivamos en su presencia, para que el hombre fue creado para vivir feliz y gozoso. En el huerto de Edén lo colocó así. Sin embargo, por haber elegido incorrectamente, comió, hermano, del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comió del árbol de la vida, que esto lo llevaría a estar en la presencia de Dios permanentemente y feliz. Comió fue del árbol de la ciencia del bien y el mal. Por esa desobediencia, hermano, entró el pecado, luego la muerte, y esto pasó, hermano, a todo el mundo. Hoy todos nacen en pecado, hermano, y la muerte también. Pero, ¿qué produjo esto, hermano? El hombre fue expulsado del huerto de Edén y por tanto comenzó a buscar su sustento con con el sudor de su frente. Llevándolo, hermano, hoy, mostrándonos que hoy la humanidad vive así, buscando el sustento, hermano, con el sudor de su frente, fatigado, agobiado, estresado, hermano, y esto no es la razón, no es el sentimiento de Dios, no, esto no es el deseo de Dios de que el hombre viva así, con un alma agobiada, estresada, hermano, involucrado y esclavizado en el mundo del sustento. El Señor nos creó para ser feliz, viviendo, hermano, haciendo su voluntad, felices y contentos. Amén. Entonces hoy le damos gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Que no dejó al hombre en esa condición. Por medio de Jesucristo
la iglesia fue engendrada, hermano, y algo vimos precioso. Cuando la iglesia fue engendrada, esos primeros 6 años que vemos allí en la iglesia primitiva, en la iglesia en Jerusalén, el gozo, hermano, fue restaurado en esa iglesia. Amén. El gozo del Señor, el gozo, el verdadero gozo que Dios da. La iglesia lo estaba experimentando por tener una vida normal de iglesia. ¿Cómo ha sido una vida normal de iglesia, hermano? Entonces, ¿por qué los hermanos estaban gozosos, felices? Porque aquí vemos este principio en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este era el vivir normal de la iglesia. Perseveraban ¿en qué? En la palabra profética, hermano. Perseveraban en la enseñanza apostólica. Señor Jesús. Y hoy el Señor, en los días de hoy, como el Señor nos mostraba en las prácticas actuales, es como si los hermanos estaban haciendo inmersión. Amén. Refinada, ultra refinada, haciendo gritos de guerra, aleluya, compartiendo los unos con los otros. Oh Señor Jesús, hermano. Y esto lo llevaba a estar ahí disfrutando de la realidad del huerto de Edén. Señor Jesús. Entonces, hoy el Señor quiere restaurar, hermano, el gozo en nosotros. El Señor no nos creó para que usted y yo estemos amargados, infelices, fatigados, estresados, porque de esa manera nosotros no podemos desempeñarnos bien en la voluntad del Señor. Y hoy el Señor cuenta con usted y conmigo, amén. Entonces, pero el Señor quiere restaurar, hermano, el huerto en nuestras vidas, para que usted y yo vivamos felices y contentos haciendo la voluntad del Señor, amén. Entonces, como vemos aquí, por vivir, hermano, por tener un vivir normal de iglesia, de perseverar, hermano, tomar la palabra profética, ellos participaban, estaban involucrados, hermano, de todos los servicios. Y más adelante vemos ahí cómo vino, y el 43 dice, y sobrevino temor en todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mire, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, algo que el resultado, hermano, de nosotros recuperar el gozo, la presencia del Señor, a ver, por medio de la palabra, el primer resultado es que vivimos lo que los hermanos vivían acá. Nos desprendemos, hermanos, de los bienes materiales. Los bienes materiales pasan en un segundo plano. ¿Por qué? Porque es tanto, hermano, es la palabra ahí inculcada en nuestras vidas que nos lleva a ver la necesidad, hermano, y no escatimar. Y ver que el Señor está deprisa. Aquí no solamente los hermanos daban una cuota inversionista del reino. Hermano, aquí vendían las propiedades y la colocaban a los pies de los apóstoles para atender todas las necesidades. Hoy el Señor necesita ganar más en nosotros, pero esto no es por nuestro esfuerzo, esto es por la palabra. Por eso es la importancia que usted y yo, hermano, todos los días hagamos inmersión de la palabra profética para que el Señor produzca este fuego en nosotros y podamos nosotros cooperar. Hermano, cuando este fuego está en nosotros, usted y yo no vivimos amargados, estresados, infelices. Al contrario, vivimos gozosos, haciendo la voluntad del Señor, sirviendo en cualquier servicio donde estemos, aleluya, cooperando con todas las herramientas, invirtiendo en el reino. De esa manera el Señor quiere vernos, amén. Y siguiendo con el encargo, mire, los hermanos habían recuperado en ese periodo, en la iglesia primitiva, el huerto del Señor, estaban disfrutando, era tanto que ellos tenían desapego por los bienes materiales. Y hoy el Señor, hermano, quiere que usted y yo experimentemos ese gozo. Yo quiero leerle algo muy textual acá. Dice, no hay nada mejor que comer con alegría y aún mejor juntos a las personas que uno ama. ¿Ha restaurado este gozo en su interior? Señor Jesús. Hoy el Señor está preocupado, hermano, preocupado e interesado de que usted y yo recuperemos ese gozo. No el gozo que este mundo da, sino el gozo que da el Señor Jesucristo, el verdadero gozo. Amén. Un gozo, hermano, que permanece. Un gozo, hermano, que nos lleva a servir,
amar la palabra. Ese gozo nos lleva a amar la palabra, a servir con alegría y nos lleva también, hermano, a ser un inversionista del reino en todo lo que el Señor requiera, porque el Señor cuenta con usted y conmigo. Amén. El Señor necesita vernos como eso, hermano, inversionistas del reino. Donde quiera que el Señor vaya, allí nosotros también vamos. Donde quiera que el Señor requiera, nosotros ahí estamos presentes. El Señor cuenta con usted y cuenta conmigo. Jesucristo es el Señor. Amén. Amén, hermano, gracias al Señor. Somos esos inversionistas del reino, aleluya, amén. Y Dios cuenta con usted y conmigo en esta obra de amor, amén. Gracias al Señor porque siguiendo con este encargo, amados hermanos, somos esos colaboradores de Dios, aleluya, en esta tierra. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, el Señor abría con este versículo. Y es el versículo donde se encuentra el encargo de este día, aleluya, dice así, porque nosotros somos colaboradores de Dios, aleluya, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, aleluya. Gracias al Señor porque en este día el Señor decía la necesidad de la cooperación humana en la obra de restauración de Dios. Aleluya. Gracias al Señor porque a lo largo de los siglos, hermanos, hemos visto el gozo y la vida, amén, normal de la iglesia en primitiva. Pero el Señor decía que a lo largo de la historia, ese gozo y esa vida solamente duraron 6 años en la iglesia primitiva. Luego, poco después, surgió la persecución de los judíos, los judaizantes, y al final del primer siglo, amado hermano, llegó la degradación de la iglesia. Escuche bien, hermano, esto es algo muy triste, pero hoy el Señor está restaurando todas las cosas a través de su palabra, aleluya, gracias al Señor. Luego, los líderes en ese tiempo buscaban posición, buscaban muchas cosas, pero vemos aquí, hermano, que el punto más profundo lo llegó a alcanzar la iglesia en Tiatira. Gracias al Señor porque Dios comenzó a restaurar a través de la iglesia en Sardis. Amén. Pero hermano, eso no fue suficiente, eso fue algo muy débil, esa restauración. Pero gracias al Señor, hubieron transcurrido los años en la historia y vemos que el Señor nuevamente comenzó a restaurar su iglesia, aleluya. Pero esta vez lo hizo como la iglesia en Filadelfia, aleluya. Gracias al Señor, hoy nosotros, hermanos, estamos en este ambiente de Filadelfia, aleluya. El punto aquí que el Señor movió mi corazón era que hoy, hermano, Dios está restaurando su iglesia, amén, a través de este ambiente maravilloso que Dios nos ha dado, que es Filadelfia, aleluya, gracias al Señor. Hoy estamos bajo esa gracia, bajo ese gozo, está restaurando muchas cosas que se habían perdido en el pasado a través de la iglesia en Filadelfia. Amén. Gracias al Señor porque por su misericordia hoy se está restaurando un punto fundamental que la iglesia primitiva perdió. Y este punto fundamental es perseverar en la palabra de los apóstoles, aleluya, y en la comunión de esa palabra. Hermano, este punto se está restaurando gracias al Señor porque a nivel mundial toda la tierra estamos escuchando una sola palabra, aleluya, una sola dirección. Y debemos honrar esta palabra, la palabra de los apóstoles. Estamos sobre esta palabra y debemos alegrarnos, hermano, porque no es cualquier palabra, es palabra que proviene de Dios, proviene del trono. Gracias al Señor. Y gracias al Señor porque la iglesia en Filadelfia está logrando eso, aleluya. Ya gracias al Señor porque a medida que el Señor nos está dando esta palabra, el Señor decía que entre nosotros, hermano,
gracias al Señor, dice así: así es como el Señor ha restaurado la realidad del huerto de Edén entre nosotros. Hemos regresado a esa vida de gozo, aleluya. Usted no ve, hermano, las reuniones que tenemos hoy, hermano, llena de gozo, llena de alegría, porque hoy hacemos inmersión en la palabra, grito de guerra. Hermano, las reuniones no son igual. Hermano, las reuniones de nosotros están llenas de gozo, de vida, aleluya. Y agradecemos a Dios porque todo lo que se ha restaurado entre nosotros, después de toda la turbulencia que hemos experimentado, amado hermano, hoy tenemos un horizonte claro, aleluya. Gracias al Señor. Y ahora depende de la participación de cada uno de nosotros. No solo somos hijos de Abraham, sino también de Sara. Abraham heredamos la fe y de Sara heredamos la Jerusalén celestial. Alabado sea el Señor. Hermano, y ya para seguir enfatizando este encargo, el Señor decía que en la creación, al tercer día, vemos que el Señor creó las hierbas, ¿verdad? Pero el Señor no había mandado la lluvia, hermano, para que las hierbas crecieran, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque no había un hombre para cultivar la tierra. Hoy, hermano, el Señor nos invita a cada uno de nosotros a trabajar. Hermano, hoy el encargo del Señor, el encargo de este día es que todos vamos a trabajar. No nos quedemos como espectadores observando, criticando. Hermano, hoy es el momento de que usted y yo salgamos a trabajar, hermano, en pro de la segunda venida del Señor. Alabado sea el Señor. Jesucristo es el Señor. Amén. Hay un espíritu en el hombre. Hay un espíritu en el hombre. Hay un espíritu en el hombre. Hermanos, qué maravilloso el hablar del Señor para darnos luz a cada uno de nosotros, a su iglesia. De verdad, el punto central de esta semana es algo muy importante para que nosotros tengamos esta claridad de la creación del hombre, porque es algo muy importante para Dios. Y hoy necesitamos aprender de que cuando Dios creó al hombre, Dios colocó o sopló en él el espíritu, el cual este espíritu le pertenece a Dios. Por eso el Señor nos está mostrando cómo es esta formación, para que cuando hoy nosotros que estamos experimentando su aliento de vida, de verdad podamos avanzar. Hermanos, algo sucedió. Cuando la tierra seca, Dios formó allí del polvo de la tierra a un hombre y sopló, hermanos, y sopló aliento de vida. Dios sopló aliento de vida. Dios sopló aliento de vida en el hombre, en el hombre, en el hombre. Hermano, esto muestra de que hoy el aliento de vida significa en hebreo nexama, una palabra que se usa como sinónimo de Espíritu de Dios. Espíritu en hebreo es ruat. Ambos términos se refieren al Espíritu, pero nexama es el Espíritu de Dios. Gloria al Señor que hoy tenemos el mismo Espíritu de Dios en nosotros. Hermanos, y gracias al Señor que en Proverbios, vamos a ir a Proverbios, Señor Jesús, gracias por Proverbios, capítulo 20, versículo 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Qué maravilloso, hermanos. Algo que aprendemos por el Espíritu de Dios es saber que hoy nosotros estamos formados de tres partes. Dice, el alma surgió cuando Dios sopló su espíritu en el hombre. Por lo tanto, el hombre se compone de tres partes. El cuerpo formado del polvo de la tierra, el espíritu humano creado por el Espíritu de Dios y el alma resultante del soplo del Espíritu de Dios en el hombre. ¿Por qué creó Dios el alma humana? Una pregunta. ¿Por qué creó Dios el alma humana? Porque nos dio el alma como personalidad.
Qué importante es estar claro, amada iglesia, de que hoy nuestra alma tiene una personalidad. Así como cada persona tiene su propia huella dactilar, incluso los gemelos idénticos tienen huellas dactilares diferentes. De igual manera, no hay dos almas idénticas en el mundo, pues todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Solo que Dios nos creó. Qué maravilloso, amada iglesia. Dios nos creó con un espíritu que le pertenece a Él. Nuestro espíritu le pertenece a Dios. Hermanos, y continúo con esta palabra aquí. Dice, Dios nos creó como individuos y valora eso, pero quiere encabezarnos y gobernarnos. Dios quiere encabezarnos. Dios quiere encabezarnos y gobernarnos. Y gobernarnos. Hermanos, por esto Dios hoy quiere establecer su gobierno sobre todas las almas. Todo lo que está creado de Dios es para Dios. Todo le pertenece a Dios, hermano. Por eso vimos el ejemplo que el Señor nos daba allí de que en el tercer día todavía no hubo lluvia, porque no había quien labrara la tierra. Pero hoy hay una lluvia porque Dios tiene quien puede labrar la tierra. Es usted, amada iglesia, y soy yo, que estamos llamados por Dios para labrar la tierra. Entonces dice aquí, por lo tanto, después de ser salvos, nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo. Hoy somos salvos. Hoy somos salvos y nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo. Y nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo. Somos almas diferentes. Por eso gracias al Señor que hoy está usando toda esta luz en medio de nosotros, su palabra, su espíritu. Hermanos, gracias al Señor que hoy nosotros podemos experimentar en Él. Si nos dejamos llenar de Cristo, hoy podemos experimentar el ser llenos de Cristo y gobernados por Él. Dios nos invita a ser llenos de Cristo. Dios nos invita a ser llenos de Cristo y gobernados por Él. Y gobernados por Él. Hermanos, concluyo con esta parte aquí. Gracias al Señor que para recibir esta luz del Nexamá, que es el Espíritu de Dios mismo, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Esto está ¿dónde? En Job capítulo 32, versículo 8. Aquí, espíritu es Ruat y soplo es Nexamá. Así que hay un Ruat en el hombre y el Nexamá del Omnipotente le da entendimiento. En su experiencia Job dijo, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiera así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente. Necesitamos prestar atención, amada iglesia, de que hoy, si Dios decidiera quitar el espíritu, ¿cómo quedaríamos nosotros? Muertos automáticamente. Pero gracias a Dios que hoy somos obras de Él. Y lo dice aquí en el segundo versículo, espíritu es Ruat y el aliento es Nexamá. Si Dios pensara solo en sí mismo, simplemente podría retirar el espíritu que sopló en el hombre y todos morirían. Oh Señor Jesús. Pero gracias al Espíritu de Dios, gracias al Espíritu de Dios, gracias al Espíritu de Dios, estamos vivos por el soplo de Dios, estamos vivos por el soplo de Dios. Por eso hoy, hermanos, este cuerpo físico, hermanos, tiene que volver al polvo. Pero nuestra alma, oh Señor Jesús, nuestra alma y nuestro espíritu, hermanos, son de Dios y Dios los necesita. Por lo tanto, valoremos el hecho de que Dios creó al ser humano para su propósito. Dios creó al ser humano. Dios creó al ser humano para su propósito, para su propósito, para su propósito. Hermanos, qué llamado, qué maravilloso lo que hemos recibido de parte de Dios. Por eso Dios nos quiere usar.
porque en nosotros está su espíritu y hay un alma que hoy Dios quiere salvar. Hermanos, necesitamos estar unidos como creación de Dios y la iglesia que Dios la necesita. Jesús es el Señor. Dios puso eternidad. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Amén, hermano, aleluya, Señor Jesús. Seguimos desarrollando este tema maravilloso acerca de la creación del hombre. Amén. Dice que toda la creación de Dios fue hecha de manera bella y armoniosa. Nada desentona ni está fuera de lugar. Dios hizo todo hermoso y apropiado y adecuado a su debido tiempo. Y puso la eternidad en el corazón del hombre, sin que éste pueda entender la obra que Dios ha hecho. Amén, aleluya, hermano. Desmiente aquí, esta parte aquí desmiente de lo que piensan acerca del hombre, que el hombre es un animal, que el hombre es un animal. Nada, hermano. Dios creó al hombre con lo más profundo, con su más profundo amor, para que el hombre fuera no solamente un ser, sino que el hombre es algo especial para Dios. El hombre es lo más precioso la más preciosa creación que creó Dios es el hombre. Usted y yo, hermano, fuimos creados por Dios. Amén, aleluya, hermano. Dios es maravilloso, hermano, al crearte a ti y a mí. Dios es muy maravilloso. Seguimos leyendo y usted se va a dar cuenta porque lo que hizo Dios no fue por accidente, porque le tocó, no, fue porque Dios todo lo tenía preparado. Amén. Dice, vimos que Dios nos envió lluvia al tercer día de la creación, porque no había hombre para cultivar la tierra. Dios no envía lluvia si no hay hombre para trabajar. Tremendo. Espiritualmente vamos a cambiar esa situación. Dios necesita enviar lluvia de bendición a la iglesia. Dios se necesita enviar lluvia de bendición a la iglesia. Dios necesita enviar lluvia de bendición a la iglesia, hermano. Amén, hermano. Todo precioso. Mire la situación aquí, que Dios cuando creó todas las cosas, Él detuvo la lluvia ahí hasta que el hombre fue creado. Hermano, si no hubiera quien trabajara en la tierra, Dios no podía enviar la lluvia, pero cuando Dios creó al hombre, llegó la lluvia. Usted sabe que la lluvia es bendición. La lluvia cuando viene de lo alto es bendición. Entonces, hoy, hermano, Dios envía la lluvia por causa de usted y por causa mía. Hoy en la iglesia, Dios está enviando lluvia, amén, su palabra. Oh, Señor Jesús, hoy la tierra, aunque esté seca, hermano, Dios sigue enviando lluvia a través de su palabra. Dios quiere regar a la iglesia para que la iglesia trabaje para Dios. Oh, Señor Jesús. Amén. Dice aquí que Dios también puso la eternidad en el corazón del hombre. ¿Dónde provino el Espíritu de Dios que entró en el hombre? Dice, provino del Dios eterno que habita la eternidad. Amén. El libro de Isaías, capítulo 57, 15 dice, oh, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor, por Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. No, yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu del hombre y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya, Señor Jesús. Maravilloso, amén, hermano. Dios colocó en el hombre algo especial, hermano. Él colocó hizo un soplo, como compartía el Señor con los hermanos anteriormente, y un soplo hacia adentro del hombre, y el hombre recibió ese aliento de vida. Amén. El hombre era, digamos que comenzó a ser un muñequito, no sé, comenzó esa creación, pero la esencia vino cuando Dios sopló en el hombre. Amén. Ese soplo que trajo el espíritu y trajo el alma para el hombre. Entonces comenzó el hombre a ser un ser viviente. Amén. Con el Espíritu de Dios en su interior. Oh, Señor Jesús. Entonces, ¿para qué Dios puso el hombre? ¿Para qué Dios puso en el hombre un espíritu? ¿Para qué lo puso? Para que Dios pueda habitar profundamente en el hombre, en su corazón. Oh, Señor Jesús. Cuando Dios sopló su espíritu en el hombre, sopló
en la eternidad. Y el Dios eterno mismo, el Nesamá, el espíritu humano que recibimos, provino de la eternidad. Y es la eternidad misma. Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. ¡Aleluya! Y así surgió el alma. Por tanto, el espíritu y el alma son la eternidad en el corazón, porque poseen la característica y la naturaleza de la eternidad. Oh, Señor Jesús, hoy, mi hermano, usted y yo en nuestro espíritu poseemos la eternidad. Está el espíritu eterno que viene del Dios eterno. Oh, Señor Jesús, amén. Amén. Y seguimos leyendo, dice, cuando morimos, el cuerpo físico muere, pero el espíritu y el alma no mueren, gracias a la eternidad que Dios ha depositado en el corazón humano. Aunque Dios creó todo hermoso en su tiempo y depositó la eternidad en el corazón humano, el hombre no puede comprender plenamente lo que ha hecho, lo que ha hecho. Por eso necesitamos la palabra para recibir la revelación. Entonces hoy el Señor colocó en nosotros el espíritu. ¿Y qué es el espíritu, hermano? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el corazón? Colocó en nosotros. El corazón está la mente, la voluntad, la emoción, más la conciencia, que es el pasado, que es un pasadizo entre el alma y el espíritu. Entonces hoy Dios colocó todo eso dentro de nosotros, no para que fuéramos un robot, sino Dios colocó eso en nosotros para que dependiéramos de Dios, para que estuviéramos sujetos a Dios, hiciéramos la voluntad de Dios, por lo que Dios colocó dentro de nosotros, hermano. Hoy usted y yo hacemos la voluntad de Dios. Es cuando nos llenamos de la palabra. La palabra es la lluvia que a ti y a mí nos impulsa a hacer su voluntad. Por eso, hermano, no podemos separarnos de la palabra de Dios ni un instante, porque podemos morir. Miren, en nuestra alma tiene algo. Desde que nacimos, un bebé nace apegado a las cosas de este mundo, deseando las cosas de este mundo. Y nuestra alma llega al punto de que vive totalmente sumergida en las cosas de este mundo. Pero Dios no quiere, y Dios tampoco nos creó para que fuéramos solamente un alma llenando de las cosas de este mundo. En nuestro espíritu está la eternidad. Nuestra alma, y donde está nuestro cerebro, donde está nuestra emoción y nuestra voluntad, necesita estar conectada con Dios. Hermano, por eso usted y yo no podemos separarnos ni un instante, hermano, de la palabra. Un peligro mortal. Podemos hasta la muerte física desaparecer cuando nosotros nos desapegamos, nos abrimos de la palabra al punto de que ya no queremos saber nada de Dios. Porque la palabra, que es Dios mismo, que nos da revelación todos los días, no queremos saber nada de ella y por ende, desaparecemos. No, hermano, Dios nos creó con ese objetivo, con ese sentido de que permanezcamos siendo llenos de Él, que es eterno. Amén. Y para terminar aquí, dice, el alma conectada al cuerpo por el cerebro ya contiene la mente con sus pensamientos que dependen del cerebro. Por lo tanto, dependemos en gran medida del cuerpo, especialmente del cerebro, las emociones y la voluntad. Es esta conexión la que nos apega tanto al mundo físico. Los médicos buscan el alma, pero no la encuentran porque es invisible, mientras que el cerebro es visible y tangible. Es interesante notar que aunque el alma depende del cerebro para manifestarse aquí en la tierra, llegará el día en que dejaremos este cuerpo y el cerebro, y el alma se lo llevará todo consigo: recuerdo, personalidad, esencia. Esto demuestra que no somos solo un cerebro. Oh, Señor Jesús, solo en estas etapas posteriores de la vida empezamos a interesarnos por lo espiritual. Primero, nuestro contacto con el mundo material. Luego nos damos cuenta de que tenemos alma y empezamos a desarrollar la conciencia y la psicología. Señor, nos ayude, hermano, a usted y a mí, a no ser hombres que viven todo el tiempo desarrollando el alma y el alma apegada por las cosas de este mundo. Nuestra alma puede ser apegada a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, porque para eso fuimos creados, hermano. Para eso en su interior, en mi interior, hermano, fue colocado la eternidad. Hermano, hoy nosotros, hermano, podemos hacer la voluntad si nos apegamos al Señor y a su palabra. De otra manera no lo vamos a lograr. Pensando con pensamientos psicológicos, no lo vamos a hacer. Solamente usted y yo, hermano, pegados a la palabra, siendo suplidos por la palabra de Dios. Ya, hermano, entendemos de tantas situaciones en este mundo que ya el mundo para nosotros es enemistad. Pero Dios y su palabra es todo para nosotros. Hermano, los invito a seguir desarrollando la conexión con la palabra. Jesús es el Señor. Amén. Oh, Señor Jesús.
hombre. Oh, aleluya, la eternidad en el corazón del hombre. La eternidad en el corazón del hombre. Alabado sea el Señor. Como compartía nuestro hermano, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, seguimos con el siguiente punto de este tema que estamos viendo, la creación del hombre. El siguiente punto es el espíritu del hombre. Aleluya. Dice, el espíritu humano es la parte principal para que el hombre se pueda conectar con Dios. Aleluya. El espíritu humano es la parte principal para que el hombre pueda conectarse con Dios. Como podemos ver, Dios es espíritu. Y esto lo podemos confirmar en Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El versículo 23 dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando esos adoradores, pero que adoren en el espíritu. Alabado sea el Señor. Seguimos, el Señor, para ampliar más este punto, el Señor nos daba un ejemplo bien claro en cuanto al celular. Decía, si tenemos un celular de alta gama, presta atención, por muy caro que sea, solo funciona si está conectado al internet. Mire esto. De lo contrario, si no hay conexión, es inútil. No sirve para nada. No hay nada, no pasa nada con un celular de alta gama, de alto valor. Entonces, a la práctica, con este ejemplo, el Señor dice, nos decía, Dios creó con un valor, nos creó con un valor incomparable. Somos preciosos, nuestra creación fue costosa y nuestra redención también tuvo un precio. Pero si no usamos nuestro espíritu para conectarnos con Dios, todo será en vano. Pasará lo mismo como el celular costoso. Si nosotros no nos conectamos con el espíritu, no usamos el espíritu, alabado sea el Señor, de nada sirve que usted y yo hayamos sido creados de una manera gloriosa. ¿De dónde queda la redención que fue de alto precio? Aquí el punto es usar nuestro espíritu para conectarnos con Dios. Alabado sea el Señor. Seguimos. Dice, ¿cómo funciona el espíritu humano? Ya que consta de 3 partes. ¿Cómo funciona? La primera se llama comunión. Y el Señor nos daba una cita de Primera de Juan, del 1, del 2 y el 3. No la vamos a leer toda por el tiempo. El 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De eso se trata la primera parte del Espíritu, comunión. Y el Señor nos decía que la única criatura que se puede comunicar con Dios es el hombre, porque para eso Dios se sopló como el Nechama hacia adentro del hombre. Y el hombre hoy tiene ese espíritu es para conectarse con Dios. La segunda función del espíritu, Señor Jesús, del espíritu es la intuición. Presta atención. La intuición comienza a funcionar trayéndonos el mensaje o recordándonos la palabra de Dios. Y en ese momento nos damos cuenta que Dios nos está hablando. Esto no es obra del espíritu. Eso es la función de la intuición. Alabado sea el Señor. Pasamos al punto 3 de la función del espíritu.
Dice, la tercera unción del Espíritu es la conciencia. Mire este punto es muy importante. Solo voy a leer para precisar. Mediante la intuición, la que acabamos de hablar, nos damos cuenta que Dios nos está hablando. Presta atención. Entonces nuestro espíritu usa la conciencia, que viene siendo el tercer punto, y transmite este mensaje o la palabra de Dios que hemos escuchado a nuestra alma. Y la mente, que hace parte del alma, activa la emoción. Mire, presta atención, es una cadena. Activa la emoción. Entra enseguida el ejercicio, si me gusta o no me gusta. Mire, cuando esta emoción activa, viene la aprobación, si me gusta o no me gusta. Y finalmente la palabra, el mensaje, llega a la voluntad humana. Y la voluntad toma la decisión de servir a Dios. Mire, qué cosa tan impresionante esto. Tiene que haber una aprobación, la emoción es activada, pasa la voluntad del hombre, y si esto no lo aprueba la voluntad, no pasa nada. Hay que hacer gritos de guerra, pero si no me gusta, la emoción allí no es activada y no hacemos nada. Oh Señor Jesús, hay que hacer tal actividad. Entonces, pero si la emoción no se activa, no pasa nada, no me gusta, como dice allí. Es el ejercicio de la aprobación, si me gusta o no me gusta. Amén. Si me gusta, pasa a la voluntad, y la voluntad allí, hermano, toma la decisión de servir a Dios o no servir a Dios. Y ahí mismo, ya para terminar, la conciencia también sirve para acusarnos. Mire, ese ya es el último punto. Dice en Juan 8, versículo 9, la parte A, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a unos, comenzando desde el más viejo hasta el postrero. Entonces, ahí se juega un papel la conciencia también. Amén, hermano, Jesús es el Señor. Así como han compartido los hermanos, cuán importante es la urgencia del evangelio del reino. La urgencia del evangelio del reino. El Señor esta semana, en cuanto al encargo de la creación del hombre, nos recordaba de esta urgencia. ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué? El Señor nos recordaba de que, ¿por qué? Porque las personas, el alma está afligida, está cansada, está agotada. Usted sale a las calles, usted sale a un centro comercial, hermano, donde usted quiera que va, usted va a una cita médica, usted donde vaya, hermano, el alma siempre va a estar afligida, la gente está cansada, está golpeada de este mundo. Por eso hay una urgencia de llevar el evangelio del reino a las personas. Por eso los colportores salen a las calles todos los días, en toda la tierra. Puede orar por usted, sembrando la semilla, el evangelio del reino en los corazones de las personas. Entonces, por eso, amados hermanos, la urgencia es esta. ¿Por qué? Porque el alma no fue creada, me gustaba que decía, el alma no fue creada para asumir toda la responsabilidad humana, sino para funcionar en conexión con el Espíritu. Y este recibe los mensajes de Dios. Hoy el Señor nos creó con un espíritu para contener la vida del Señor. Nos creó con un alma, una mente, una emoción, una voluntad, más una conciencia, donde hoy el hombre tiene una personalidad, como han compartido los hermanos. Pero lastimosamente esta conexión, hermanos, se desconectó. El hombre se separó de Dios y comenzó a vivir en la vanidad de este mundo. Hoy el Señor quiere restaurar esa conexión. Y por eso hoy es la urgencia de que hoy podamos predicar el evangelio del reino. En Romanos capítulo 9, versículo 1, el Señor nos mostraba y decía, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Hoy nuestra conciencia debe estar conectada con Dios. Hoy mis pensamientos deben ser los pensamientos de Dios. No deben ser mis pensamientos. Por eso la gente está tan cansada y afligida. ¿Por qué? Porque viven botada en sí mismos. Viven sus pensamientos. Viven lo que va a hacer en los afanes de esta tierra. Y la conciencia está cauterizada.
viven en una mente cauterizada. Sus emociones son sus emociones para este mundo. Y esa voluntad, hermano, es para el disfrute de este mundo. Con el afán de esta tierra, vive afligido y cansado. Por eso aquí dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Hoy el Señor quiere una conciencia unida a la palabra, una conciencia en el Espíritu. Una conciencia, hermano, que toda cosa que nosotros hagamos podamos experimentar vida y paz. Una conciencia, hermano, que esté pegado a la vid, al Señor. Porque si nosotros tenemos una conciencia cauterizada, lo que vamos a sentir son otras cosas. Vamos a estar ansiosos, no sentimos paz, vamos a estar atribulados, afligidos, cansados. Esta tierra, no. Hoy mi conciencia necesita estar en vida y en paz. ¿Y cómo logramos eso? Pegado a la palabra. Hermano, mientras nosotros estamos más pegados a la palabra, vamos a tener los pensamientos de Dios. Dios puede hablar, Dios puede estar dando su palabra a través del canal, nuestro hermano Pedro Don. Y Dios nos sigue hablando, su palabra profética, y Él habla y no se cansa de hablar. Hoy tenemos la palabra, la comemos todos los días, tenemos el alimento diario, la inmersión. Pero si no tenemos el mismo pensamiento de Dios, nada va a ocurrir. Mi conciencia está cauterizada. Por eso hoy todos los días necesitamos lavarnos, limpiarnos con la palabra. Ella nos purifica. Hermano, ¿por qué? Porque quien hace la obra es el Señor. Para darle paso a nuestro hermano Jorge, el Señor finalizaba diciendo la parábola del sembrador, donde dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, la palabra del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y ¿qué? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso es lo que el Señor no quiere en nosotros. El Señor está sembrando la palabra, da la palabra, coma la palabra, pero por no tener una conciencia limpia, el enemigo nos arrebata esa semilla. Vamos a comer la palabra, coma la palabra. Y terminaba, la palabra del reino es la semilla. Esta se siembra mediante ¿qué? La palabra. Y el corazón necesita entender. Si el corazón no entiende, la semilla no se siembra. Hermano, por eso hay muchos colportores en la tierra. ¿Por qué? Porque el corazón es una lucha. Todos los días el Señor está luchando para conquistar y ganar su corazón. ¿Cómo lo conquista? Sembrando la semilla del reino, que es la palabra. Por eso todos los días necesitamos ser como niños, Isaías 66:2, ser obedientes, que esa palabra sea inculcada en nosotros cada día. Y los colportores están saliendo a las calles, a esas almas afligidas, que también hay muchas en las calles, hermano, para que las semillas del reino sean ganadas, las personas sean ganadas a través de la palabra de vida, el evangelio del reino. Por eso es la urgencia del evangelio del reino, la urgencia del evangelio del reino, la urgencia del evangelio del reino, la urgencia, hermano. Por eso es la urgencia de salir a las calles, de hacer ven y ve, casa adolescente, casa colportores, colportaje, hermano, conferencia, porque el Señor necesita ganar nuestro corazón totalmente. Amén. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Siguiendo la línea que los siervos llevan, el Señor finalizaba con un fuerte encargo, mirando todo lo del alma y todo esto. Y el Señor nos hablaba acerca de la salvación completa del alma. Es importante estar claro, hermanos, iglesias, amigos, que en esta noche nos escuchan, para que usted y yo abramos nuestro corazón, porque ahí es donde está el problema de todo, en mi alma y en su alma. Entonces el Señor colocaba algo, decía así, con la caída del hombre, el pecado entró en el mundo, mire. Luego, una vez que el pecado entra, el espíritu humano, mire, revise esto, se amorteció, quedó sin función. Y dice que la mente ya no podía recibir los mensajes de Dios. Es tremendo. Entonces, el Señor dice que esto resultó la desconexión, cuando el espíritu queda amortecido, queda sin función, el alma comienza y dice que resultó en la vanidad. Los pensamientos comenzaron
a vagar. ¿Dónde vemos eso? En Efesios capítulo 4, hermano. Vamos a ir a Efesios. Que el Señor nos alumbre esta noche. El Señor pueda lograr que nuestra alma sea completamente salva. Y el Señor en Efesios capítulo 4 es una cita bastante clara, contundente, para que usted y yo podamos revisar. Mire, Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Mire, había una preocupación aquí. ¿Cómo andaban los gentiles? Dice que andan en la vanidad de su mente. Hoy nuestro problema es que nuestra mente divaga mucho, hermano. Necesitamos estar claros. Amén. El Señor decía entonces, antes estábamos llenos de vanidad, tremendo. Ahora estamos siendo llenos de la verdad. Hermano, hoy hay que tomar una determinación. Y el Señor nos llevaba a Juan capítulo 17, hermano. ¿Cómo es la manera de que usted y yo vamos a ser llenos? Porque nuestra mente, nuestra alma, todo eso, hermano, que hace parte de nuestra alma, nuestra mente, todo esto divaga. Entonces está suelto, está sin ancla, como el Espíritu ha venido mostrando. Y el Señor en Juan 17 es muy claro, y es para usted y para mí. Dice así, Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es el deseo, hermano, de Dios con nuestra alma? Dice, santifícalos en tu verdad. ¿Cuándo va a ser santa nuestra alma? Con la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. Usted y yo necesitamos la palabra. Por eso hay que hacer inmersión, transcripción, grito de guerra. Y a nuestra alma no le gusta, nuestra mente rechaza. Pero es importante, hermano, es para la salvación de su alma y la mía. Amén. Y el Señor decía acá, dice, nuestra alma necesita salvación. Su alma y la mía, vuelvo y reitero, necesita ¿qué? Salvación todos los días. Dice, por eso necesitamos pasar por diversas pruebas. El Señor nos llevaba a Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro, porque a veces pensamos, hermanos, que cuando tenemos situaciones son castigos, y no es castigo, no podemos verlo así, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, es claro, vamos a mirarlo. Dice, en lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, mire, si es necesario, hermano, las pruebas no llegan por casualidad. Dice, si es necesario, mire, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas no llegan porque X, porque es malo, porque es bueno. No, hermano, el Señor sabe a quién le llega y por qué llega. Es porque nuestra alma todavía no está salva completamente y las situaciones llegan para que nosotros podamos avanzar. Amén. Y el Señor decía, nuestra alma aún no está completamente transformada, por eso es que llegan las situaciones. Dice, nuestra fe aún contiene impurezas. Tremendo, hermano, mire. Entonces el Señor nos llevaba a considerar, dice, el fin de nuestra fe es la salvación completa de nuestra alma, que ahí es donde está el encargo con el cual finaliza el Espíritu a través de este mensaje 8 de esta semana 4. Amén. Recordemos el tema que estamos viendo es la creación del hombre. Amén. Dentro de este texto, finalizando ya esta cuarta semana, finaliza con este encargo. Entonces dice, en Primera de Pedro 1:9, mire cómo dice, obteniendo el fin, mire, de vuestra fe. Tremendo, apunta primero la fe, que es la salvación de vuestras almas. Hay que revisar, hermano, porque hoy todo lo que hacemos, mire, todo, grito de guerra, inmersión en la palabra, inmersión ultra, cámara de evangelización, mujeres conectadas, hombres de oración, TCI, fábrica de vencedores aquí, fábrica de vencedores, el CDA, todo, hermano, es con un propósito, para que su alma y la mía sean transformadas. Usted y yo necesitamos verlo así, amén. Y dice así, cuando el Señor regrese, mire, para mirar ya todo esto, dice, al llegar a este punto solo queda la salvación del cuerpo. Y entonces miramos algo, dice, cuando el Señor regrese,
redimirá nuestro cuerpo. Una vez que su alma, mire, porque ya el espíritu, cuando nuestro espíritu fue salvo, hay que revisar, cuando creímos, fuimos salvos, nuestro espíritu ya fue salvo. Nuestra alma, a través de la palabra, siendo santificados cada día, ya nuestra alma es transformada. Entonces tenemos por un lado el espíritu, por otro lado tenemos el alma. ¿Qué queda? El cuerpo. Ahora miremos el cuerpo. Dice, los santos que ya han muerto resucitarán. Mire, pero ¿cómo van a resucitar? Dice, y Dios les dará un cuerpo glorioso, hermano. Porque el cuerpo es un resultado. Si su alma divaga, su cuerpo va a estar. Pero si ya nuestra alma está llena, está saturada. Y dice, los que estén vivos, mire, revise eso, los que estén vivos en la venida del Señor experimentarán en un abrir y cerrar de ojos la sustitución, tremendo, hermano, ¿de qué? De su cuerpo y mi cuerpo. ¿Cómo van a ser sustituidos? En un cuerpo que era corruptible, en un cuerpo incorruptible. Revise esos dos términos, corruptible, incorruptible. Que el Señor nos ayude, hermano. Y dice que de repente el cuerpo mortal se convertirá en un cuerpo inmortal. Esta es la plena salvación, hermano, para la cual todos los días estamos congregándonos, todos los días salimos, los que hacen colportaje, la presión en las calles es para la salvación de su alma y la mía. Que Dios nos ayude, hermano. Y dice que cuando todo esto termine, el espíritu, el alma y el cuerpo serán completamente santos. Que Dios les bendiga, hermano. Recuerde algo, necesitamos hoy, gracias al Señor, hay casi 800, hermanos, ya para Barranquilla. Pero usted y yo, hermano, en nuestras localidades tenemos que sentir la urgencia. Hay una urgencia en el corazón de Dios, hermano, para que la meta se llegue, se logre. Usted en su localidad, hermano, vamos a sentir esa urgencia que hoy Dios tiene para estar en esta conferencia. Es ya, hermano, vamos hoy mismo a determinarnos, si de pronto estaba por ahí, hoy es el día, hermano, para que usted y todo en su localidad, en la ciudad donde están, los que nos escuchan de diferentes partes, hermanos, podemos de una vez reaccionar. Es importante estar en esta conferencia nacional 5, 6 y 7 de diciembre. Que Dios les bendiga a todos, hermano. Vamos a escuchar unos anuncios. Amén. Jesús, Dios concede lluvia, vamos a labrar. Deja las excusas y ve a trabajar. No nos vea desde afuera. Todo avanza sin parar. Involúcrate en la obra, Dios tu mano quiere usar. Involúcrate en la obra, Dios tu mano quiere usar. 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 Entonces invoca, oh Señor, Jesús, amén. Oh Señor, Jesús, amén. Oh Señor, Jesús, amén. Oh, creciendo estoy en el jardín de Dios. Oh, creciendo estoy en el jardín de Dios. Vida saludable, vida saludable, vida saludable, vida saludable. Aleluya, hermano. Gracias al Señor, porque este sábado el Señor nos espera. Mañanita saludable a toda la iglesia. Necesitamos, hermano, estar en esta reunión, en esta comunión, donde van a estar gritos de guerra. Oh, Señor Jesús, inmersión, oración y obedecer a la palabra. Por eso el Señor nos espera a toda la iglesia en vida saludable. Vida saludable, vida saludable, vida saludable. Vida saludable, Señor Jesús. Hermano, también el Señor, después de esa comunión, el Señor nos tiene una gran invitación también. Amén. Casa adolescente. Amén. Dios te espera en casa adolescente. Dios te espera en casa adolescente. Dios te espera en casa adolescente. Señor Jesús, hermano, esta herramienta no solamente son los adolescentes, de capitanes. El Señor también espera a los intendentes. Entonces, hermano, esta es una gran oportunidad para que podamos servir uno con los hermanos, con los capitanes, adolescentes. El Señor lo espera, aleluya. Amén, porque el Señor nos espera a todos, hermano, en esta gran mañanita saludable, hermano. Después de estas mañanitas saludables, hermano, el Señor tiene un gran privilegio con usted.
de que usted pueda hacer el servicio de aseo, hermano. Le corresponde al sector B. Oh, Señor Jesús. Amén, aleluya, hermano, Jesús es el Señor. Hermanos, gracias al Señor porque este domingo tenemos la gran fiesta. Hermanos, y usted se va a presentar juntamente conmigo, no con la vieja levadura, ni con la vieja levadura de maldad, sino con panes de sinceridad y de verdad. Hermanos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aleluya, Dios es un Dios de fiesta. 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 Amén. O Senhor precisa desse espírito. O Senhor precisa de você e eu. Estamos dispostos a dar nossa vida pelo reino. Senhor, cuenta con usted. El Señor quiere que mi corazón, por medio de la palabra profética, se conecte con el de Él. Que no haya ninguna desconexión por causa de las cosas externas. Y que nosotros, como decía un adolescente ayer, tomemos esto en serio. Me lleno de ella, yo voy a tener un corazón que le agrade al Señor. Entonces, este corazón, cuando el Señor venga, va a estar apto para su venida. Por encima de todas las galaxias, Dios se fijó en usted para que usted sea un conductor, para que usted sea un misionero. Dígale al Señor, yo no quiero más. Yo no quiero más. Nós temos que ir para a rua. Onde estão as pessoas? Onde estão os corações? Onde está a terra? E, irmãos, o trabalho nosso é muito mais difícil. É semente por semente, é um a um, é corpo a corpo. Por isso nós precisamos de muitos trabalhadores. Mas graças ao Senhor, o Senhor está nos dando tantos adolescentes. Já estão engajados, se engajando cada vez mais. Sea un colportor. 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 Sea un colportor.